En las profundidades de Venezuela, donde las montañas se alzan como gigantes silenciosos y la niebla matutina oculta secretos ancestrales, existe un pueblo que el tiempo olvidó. Un lugar donde, en 1971, ocurrió algo que desafió toda lógica y razón, algo que permanece sin explicación hasta el día de hoy. Esta es la historia de cómo 5 personas se desvanecieron en el aire, dejando atrás solo preguntas y un terror que aún persiste en los corazones de quienes lo recuerdan. Valle Sombrío era un pueblo pequeño, enclavado entre montañas cubiertas de vegetación tan densa que la luz del sol apenas penetraba a sus profundidades. Fundado por colonos españoles en el siglo XVII, el pueblo había crecido lentamente hasta albergar poco más de 2000 almas para 1971. La mayoría de sus habitantes se dedicaban a la agricultura o trabajaban en la fábrica textil que representaba el corazón económico del lugar. Era un sitio donde todos se conocían, donde los secretos eran difíciles de guardar y donde las tradiciones antiguas aún susurraban en los oídos de los ancianos que recordaban historias que otros preferían olvidar. Las calles empedradas del pueblo subían y bajaban siguiendo el capricho del terreno montañoso, y las casas de arquitectura colonial se apretujaban unas contra otras como buscando protección mutua contra algo invisible que acechaba en las sombras de los bosques circundantes. La familia Sánchez era una de las más respetadas en Valle Sombrío. Antonio Sánchez, un hombre de 47 años con manos callosas de tanto trabajo, había construido un próspero negocio de abarrotes en la plaza principal. Durante más de 20 años, su tienda había sido el punto de encuentro del pueblo, donde la gente no solo compraba víveres, sino también compartía noticias y cotilleos. Su esposa Mercedes, de 45 años, era conocida por su devoción religiosa y su amabilidad con los necesitados. Cada domingo sin falta encendía velas en la iglesia, y su rosario nunca abandonaba sus manos durante los momentos de angustia. Tenían 3 hijos que eran su orgullo. Alejandro, de 23 años, un joven ambicioso que trabajaba en la fábrica textil y soñaba con mudarse a la capital para hacer fortuna. Lucía, de 19, una estudiante universitaria brillante en Caracas que regresaba cada fin de semana cargada de libros y nuevas ideas. Y Gabriel, el pequeño de 11 años, un niño curioso de ojos brillantes que amaba explorar los bosques cercanos y coleccionar insectos, para desespero de su madre, quien constantemente le rogaba que no se adentrara demasiado en la espesura. El domingo, 13 de junio de 1971, amaneció como cualquier otro domingo en Valle Sombrío. El cielo estaba despejado, aunque una bruma persistente se aferraba a las montañas, como si se resistiera a disiparse. Las campanas de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores llamaban a los fieles a la misa de las 10 de la mañana, su tañido resonando por todo el valle. La familia Sánchez, como era su costumbre inquebrantable, asistió junta. Pero algo era diferente esa mañana. Quienes los vieron notaron una tensión palpable entre ellos, una rigidez en sus movimientos que no era normal. Mercedes apretaba su rosario con más fuerza de lo habitual, sus nudillos blancos delatando una angustia interna que iba más allá de la devoción religiosa. Antonio tenía la mirada perdida, como si contemplara algo invisible que solo él podía ver, algo terrible que se acercaba inexorablemente. Los hijos permanecían inusualmente callados, incluso el pequeño Gabriel, quien siempre parloteaba animadamente sobre sus aventuras y descubrimientos. Durante la misa, varios feligreses notaron que la familia permanecía de pie cuando los demás se sentaban, como si estuvieran demasiado tensos para relajarse.
y que sus labios se movían en oraciones silenciosas con una urgencia casi desesperada. Después de la misa, la familia regresó a su casa de 2 plantas pintada de amarillo claro, con un pequeño jardín donde Mercedes cultivaba orquídeas que eran la envidia del vecindario. La puerta se cerró tras ellos y nadie volvió a verlos con vida. El lunes 14 de junio, cuando Antonio no abrió su tienda a las 8 de la mañana en punto, como había hecho religiosamente durante más de 2 décadas, la alarma comenzó a sonar en el pueblo. Ernesto Mendoza, el barbero cuyo local estaba justo al lado de la tienda de abarrotes, fue el primero en notar la anomalía. Antonio era un hombre de rutinas tan inquebrantables que su puntualidad era legendaria, tan precisa que los vecinos ajustaban sus relojes según su horario de apertura. Preocupado y con un presentimiento cada vez más oscuro, Ernesto se dirigió a la casa de los Sánchez, ubicada a 10 minutos a pie por la calle Las Acacias. Golpeó la puerta 1, 2, 3 veces, con fuerza creciente. Solo el silencio respondió. Un silencio tan profundo y antinatural que parecía tener peso propio, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. El comisario Héctor Rincón llegó con su ayudante, el oficial Julio Torres, ambos hombres prácticos y escépticos ante supersticiones. Cuando finalmente lograron que el cerrajero del pueblo abriera la puerta principal, lo que encontraron dentro heló la sangre en sus venas y desafió toda su experiencia policial. La casa estaba perfectamente ordenada, sin el más mínimo signo de violencia, robo o forcejeo. No había muebles volcados, ni ventanas rotas, ni manchas sospechosas. Pero en la cocina, la mesa estaba puesta para el desayuno de 5 personas con una precisión que resultaba escalofriante. 5 tazas contenían café a medio consumir, ya completamente frío al tacto. Había tostadas mordisqueadas en cada plato, mantequilla aún fresca, mermelada destapada, el periódico del domingo desplegado sobre la mesa mostrando titulares que nadie recordaría. Todo indicaba que la familia había estado desayunando con absoluta normalidad cuando algo ocurrió. Algo tan repentino y poderoso que los hizo levantarse todos al mismo tiempo, dejar sus tazas y platos a medio consumir y simplemente desaparecer sin llevarse absolutamente nada. Sus ropas permanecían cuidadosamente dobladas en los armarios, sus documentos de identidad en sus lugares habituales, el dinero en efectivo y las joyas de Mercedes intactos en el joyero del dormitorio principal. El auto familiar, un Chevrolet Impala azul oscuro del que Antonio estaba tan orgulloso, descansaba imperturbable en el garaje cubierto de una fina capa de polvo. 5 personas habían desaparecido sin llevarse absolutamente nada consigo, como si hubieran sido arrancados de la realidad misma en un instante. La investigación que siguió reveló detalles cada vez más perturbadores que transformaron lo que parecía una desaparición misteriosa en algo verdaderamente siniestro. Los vecinos más cercanos mencionaron haber escuchado una discusión acalorada en la casa el sábado por la noche. Voces elevadas que atravesaban las paredes, algo completamente inusual en una familia conocida por su armonía. María Peralta, quien vivía en la casa contigua, declaró que la voz de Antonio resonaba por encima de las demás, con una urgencia desesperada, como si estuviera tratando de convencer a su familia de algo terrible. El profesor de Gabriel, don Pedro Guzmán, comentó que el niño había cambiado drásticamente en las últimas semanas de mayo, volviéndose retraído y distante, dejando de participar en clase y aislándose durante los recreos, murmurando ocasionalmente sobre cosas raras en su casa que veía por las noches. La compañera de cuarto de Lucía en la residencia universitaria de Caracas, Carmen Blanco, recordó vívidamente una llamada telefónica inquietante
que la joven recibió el jueves 10 de junio, pasadas las 11 de la noche. Lucía había palidecido al escuchar las noticias del otro lado de la línea, y después de colgar con manos temblorosas había empacado apresuradamente sus cosas, diciendo que debía volver a casa urgentemente por un asunto familiar que no podía esperar. El supervisor de Alejandro en la fábrica textil, Roberto Méndez, mencionó sorprendido que el joven había retirado inexplicablemente su solicitud de traslado a Caracas a mediados de mayo, apenas semanas después de haberla presentado con tanto entusiasmo, diciendo críticamente que había cosas que no podía dejar sin resolver en Valle Sombrío. Y Josefina Luna, la mejor amiga de Mercedes, la había encontrado llorando desconsoladamente frente al altar de la Virgen en la iglesia 3 días antes de la desaparición, rogando entre sollozos por fuerzas divinas para enfrentar lo que venía, aunque se negó a explicar a qué se refería. Cuando el comisario Rincón, impulsado por un instinto que no podía explicar racionalmente, el suelo de tierra apisonada en una esquina trasera había sido removido recientemente, la tierra aún suelta y oscura. Al excavar con cuidado, descubrieron una caja metálica fuertemente oxidada enterrada a medio metro de profundidad. Dentro, protegidos de la humedad por un envoltorio de tela encerada, encontraron objetos que abrirían una puerta hacia verdades que la razón se resistía a aceptar. Un cuaderno de tapas negras de cuero agrietado, un mapa amarillento marcado con símbolos extraños en tinta roja desvaída, y varias fotografías antiguas en sepia que mostraban escenas desconcertantes. El cuaderno era un diario personal, fechado en 1898. Escrito con letra elegante pero cada vez más temblorosa por Augusto Sánchez, el bisabuelo de Antonio. Las primeras páginas relataban con optimismo su llegada a Valle Sombrío y la compra de las tierras donde más tarde se construiría la casa familiar, describiendo sus planes y aspiraciones. Pero a medida que avanzaban las entradas, el tono cambiaba drásticamente, volviéndose oscuro y aterrado. Augusto escribía sobre descubrimientos inquietantes bajo su propiedad durante excavaciones para construir el sótano. Mencionaba con creciente horror una puerta de piedra antigua cubierta de símbolos que no debía. Las últimas páginas contenían dibujos frenéticos de símbolos circulares, concéntricos y frases, garabateadas en un idioma que ningún habitante del pueblo podía reconocer. La entrada final, fechada el 15 de noviembre de 1898, escrita con letra casi ilegible de puro terror, decía simplemente: «An Dios me perdone por lo que he desatado en mi ignorancia y curiosidad maldita. Lo he sellado lo mejor que he podido, con los rituales que los ancianos indígenas me enseñaron. Que nadie disturbe este lugar. La sangre de mi sangre será el precio, si la puerta vuelve a abrirse. El ciclo debe completarse o el mundo pagará». Las fotografías amarillentas mostraban a Augusto, junto a otros hombres de aspecto solemne, vestidos con túnicas oscuras ceremoniales, formando un círculo perfecto alrededor de lo que parecía ser una excavación profunda en el suelo. Todos tenían expresiones graves, casi aterrorizadas, como si estuvieran participando en algo que sabían era peligroso pero necesario. El mapa, por su parte, mostraba Valle Sombrío y sus alrededores montañosos con una precisión impresionante para la época. Había varios puntos marcados con los mismos símbolos circulares que aparecían en el diario, formando un patrón geométrico complejo que se asemejaba inquietantemente a una constelación específica. Y la casa de los Sánchez estaba marcada con una décima roja exactamente en el centro preciso de ese patrón, como el corazón de una red invisible. La investigación posterior reveló que Antonio había pasado todo el último mes de mayo y las primeras semanas de junio consultando obsesivamente libros de historia local en la biblioteca municipal, revisando archivos polvorientos que nadie había tocado en décadas. La Biblia. Amelia Flores recordaba perfectamente su comportamiento cada vez más urgente y desesperado. Las búsquedas exhaustivas organizadas en el bosque circundante llevaron al descubrimiento de un lugar que confirmaría las peores sospechas, a exactamente 3 kilómetros de la casa de los Sánchez, siguiendo una dirección que coincidía perfectamente
con una de las marcas del mapa antiguo. Encontraron un claro perfectamente circular en medio de la vegetación más densa. La perfección geométrica del claro desafiaba cualquier explicación natural. En el centro había una formación de piedras antiguas dispuestas en el mismo patrón exacto que aparecía en el mapa de Augusto. Las piedras estaban cubiertas de musgo y líquenes centenarios, pero cuando fueron limpiadas, revelaron símbolos tallados idénticos a los del diario. Los ancianos del pueblo, que aún conservaban memoria de las viejas historias, llamaban a ese lugar con temor reverencial el círculo de los susurros y advertían a generaciones de niños que se mantuvieran alejados, contando leyendas escalofriantes sobre chamanes cariñas, que habían usado ese sitio prohibido para comunicarse con entidades de otros planos de existencia, pero que un ritual había salido catastróficamente mal hace siglos, abriendo una brecha entre mundos que nunca se cerró completamente, una herida en la realidad misma que sangraba lentamente. Este círculo maldito estaba claramente marcado en el mapa de Augusto, con advertencias escritas en los márgenes. El análisis forense del café, encontrado en las tazas de la cocina, reveló un detalle perturbador adicional. Contenía trazas de una sustancia orgánica no identificada, posiblemente una hierba con propiedades psicoactivas y alucinógenas que no era nativa de la región, sugiriendo que la familia había consumido algo deliberadamente antes de su desaparición. Luego ocurrió algo que intensificó exponencialmente el terror colectivo del pueblo. Manuel Gutiérrez, un joven robusto de 22 años, que participaba voluntariamente en las búsquedas, desapareció en circunstancias igualmente misteriosas cerca del Círculo de los Susurros. La noche anterior a su desaparición, había mencionado a sus compañeros de campamento que escuchaba voces melodiosas llamándolo desde el claro, voces que prometían respuestas y conocimiento. A la mañana siguiente, su tienda estaba vacía. Sus botas y linterna permanecían intactas, como si hubiera salido descalzo en plena oscuridad, respondiendo a un llamado irresistible. Cuando llegaron especialistas enviados urgentemente desde Caracas, el profesor Rafael Montero, un antropólogo reconocido experto en culturas precolombina, identificó inmediatamente los símbolos como pertenecientes a un lenguaje ceremonial, cariña extremadamente antiguo usado exclusivamente por chamanes de alto rango en rituales prohibidos. Según su traducción trabajosa, los símbolos describían paso a paso un ritual complejo para abrir puertas entre mundos y dimensiones. Una frase repetida múltiples veces en el diario traducía aproximadamente como: cuando las estrellas se alineen en el patrón del jaguar celestial, la puerta se abrirá inevitablemente para aquellos que lleven la sangre del guardián. El guardián debe pagar o el mundo será devorado. La doctora Elena Campos, psiquiatra especializada en fenómenos psicológicos no convencionales, detectó un patrón inquietante y consistente en los testimonios recopilados. Varias personas que habían tenido contacto cercano con los Sánchez durante su última semana reportaban sensaciones extrañas e inexplicables, síntomas consistentes con lo que ella denominó, técnicamente, un campo de distorsión de la realidad. El profesor Montero y la doctora Campos, armados con valor científico, pasaron una noche completa en el Círculo de los Susurros, a pesar de las advertencias desesperadas de los habitantes locales. Las grabaciones de audio capturaron fenómenos que los técnicos no pudieron explicar racionalmente. Susurros continuos en un idioma muerto que no debería existir. Vibraciones de baja frecuencia que hacían vibrar los huesos. Y lo más perturbador y desgarrador, voces infantiles claras, como el cristal llamando a sus padres con nombres específicos, incluyendo el nombre Gabriel repetido múltiples veces. Los sensores electromagnéticos registraron fluctuaciones salvajes e inexplicables, que excedían cualquier parámetro conocido y caídas drásticas de temperatura de hasta 20 grados en segundos específicos. Pero lo más impactante y aterrador fue lo que ambos profesionales experimentaron personalmente esa noche. Reportaron con voces temblorosas la sensación física de que el aire mismo se volvía denso y viscoso, casi líquido, dificultando la respiración, y que podían ver claramente formas translúcidas y humanoides moviéndose con propósito en la oscuridad absoluta del claro. El profesor Montero describió con detalle escalofriante haber visto brevemente 5 figuras perfectamente inmóviles, de pie, en el centro exacto del círculo, formando una estrella humana, como esperando pacientemente algo o a alguien. Cuando intentó acercarse con la linterna temblando en su mano, las figuras se desvanecieron instantáneamente como humo. Cerca del círculo maldito, se encontraron 5 montículos de tierra fresca dispuestos en un patrón pentagonal. Perfecto. Al excavar cuidadosamente cada uno, no hallaron los cuerpos que todos temían encontrar, sino algo igualmente perturbador,
objetos personales, profundamente significativos, de cada miembro de la familia Sánchez, cuidadosamente colocados. La pipa de madera tallada de Antonio que fumaba cada noche. El rosario de perlas bendecido de Mercedes, que nunca la abandonaba. Un libro de poesía romántica subrayado de Alejandro. Un brazalete de plata con iniciales de Lucía y un autito de juguete rojo, desgastado por el uso de Gabriel. Cada objeto preciado estaba colocado ceremonialmente en el centro de un hoyo, perfectamente circular con símbolos rituales dibujados, meticulosamente en sangre animal fresca a su alrededor formando patrones de protección o despedida. La investigación exhaustiva descubrió que Augusto Sánchez había formado parte de un grupo secreto llamado el Círculo de los Buscadores de la Verdad, una sociedad ocultista que operaba en varias regiones de Venezuela a finales del siglo XIX. Este grupo experimental de intelectuales y místicos experimentaba peligrosamente con rituales antiguos, recuperados de culturas indígenas y sustancias naturales psicoactivas, para intentar expandir artificialmente los límites de la percepción humana y contactar con planos de existencia alternativos. Creían apasionadamente en portales dimensionales y en la posibilidad real de contactar físicamente con seres de otros planos. Augusto había logrado acceder a conocimientos cariñas sagrados, que se creían completamente perdidos desde hacía siglos. Pero algo había salido terriblemente, catastróficamente mal en sus experimentos arrogantes. El profesor Montero desarrolló una teoría comprensiva, basada meticulosamente en todos los hallazgos y evidencias recopiladas. Según su análisis, Augusto había abierto accidentalmente en su ignorancia un portal dimensional activo, bajo su propiedad, a finales del año 1898. Logró sellarlo parcialmente usando rituales cariñas de emergencia que aprendió, desesperadamente, de los últimos chamanes sobrevivientes. Pero el sello improvisado era imperfecto y requería mantenimiento ritual periódico, que solo aquellos que llevaban su sangre, algunos habitantes juran solemnemente que pueden escuchar voces distantes en el bosque oscuro. Voces que llaman nombres específicos que nadie ha pronunciado en décadas. Voces que prometen respuestas definitivas a quienes se atrevan a buscarlas en el círculo de los susurros. Pero quienes van nunca regresan para contar lo que encontraron. Valle Sombrío guarda su secreto celosamente. Un recordatorio permanente de que hay cosas en este mundo, y quizás más allá de él, que desafían toda comprensión humana, y que algunos misterios oscuros están destinados a permanecer eternamente, sin resolver.